La cumbre de las Américas llega a su fin y hay que empezar allá a digerir lo ocurrido desde el análisis, y para eso Raúl Sor viene preparadísimo. Hola, Fernando. Sí, una manera de sintetizar lo que pasó allí la semana pasada, en que estuvieron reunidos la mayoría de los presidentes y jefes de Estado latinoamericanos y de Estados Unidos y Canadá, lo trató de sintetizar con bastante humor un diario argentino, Página 12, que dijo: Biden jugó de local y perdió. Y con esta metáfora futbolística quisieron señalar algo que quedó en el aire, que Estados Unidos no había aprovechado una oportunidad muy grande para haber mejorado las relaciones hemisféricas. Y partieron, yo no lo voy a decir porque soy zurdo, pero partieron con el pie izquierdo. Y esto significó que Estados Unidos tardó mucho en aclarar quiénes estaban invitados y quiénes no, e hizo una serie de maniobras para alivianar el hecho que estaba excluyendo a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, con el criterio de que no son países democráticos, y que cuando en 1994 se comenzaron estas cumbres de las Américas, se señaló que debían ser países democráticos. Pero después, incluso otros gobiernos estadounidenses invitaron a Cuba a participar, de manera que no ha sido un criterio constante. Y también hay que decir que, por ejemplo, el próximo mes el presidente Biden va de visita ¿a dónde? A Arabia Saudita. Es decir, hemos hablado tanto de Arabia Saudita, de este periodista que fue asesinado por cuenta del régimen saudí, y Estados Unidos exigió aclaraciones. Los saudíes no se inmutaron, y con el criterio de que solamente se puede hablar con democracia, no quedó muy claro por qué Latinoamérica tenía un tratamiento especial. Y, en definitiva, como lo hemos conversado, esto responde mucho más a la situación interna de Estados Unidos, al hecho que el presidente Biden va a enfrentar una elección, y por eso, digamos, no quiso enajenar o no se quiso enemistar con parte de la comunidad cubana, si traía a los cubanos a alto nivel a la cumbre en Los Ángeles. Y bueno, lo mismo corre para Venezuela, porque esto repercute mucho en el plano doméstico, de la política doméstica. Y como resultado de esto, la cumbre salió mocha, pifiada, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo: bueno, si no invitan a todos, yo no voy. Y se quedó afuera. Ante esta situación, Estados Unidos le empezó a dar preocupación. Es decir, el conjunto de la conferencia estaba al borde de fracasar, y mandó un embajador especial, un emisario, a hablar ¿con quién? Con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y decirle que tenía que ir, que necesitaba su presencia. Bueno, Bolsonaro, ni corto ni perezoso, lo miró y le dijo: sí, pero hay algunas condiciones. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, que no me molesten por la situación en el Amazonas, que no hayan presiones sobre nuestra política exterior. Nosotros, y especialmente él, al parecer, temía que lo presionaran por relaciones con China. Estados Unidos está ejerciendo una presión enorme en toda América Latina para debilitar y limitar los lazos de los países latinoamericanos que tienen mucho comercio con China, incluido Chile, por cierto. Y todos han recibido algún tipo de presión para que bajen de nivel sus relaciones. Y, por cierto, China está muy atenta, y señalaron en una declaración de que China nunca iba a presionar a países amigos de la forma que lo hacen otras superpotencias. A buen entendedor, pocas palabras. De manera que esta tensión que existe a nivel mundial estuvo presente, soterrada, pero presente en la conferencia. Y al final, y digamos,
esto es un negocio político para todo. Y Bolsonaro, ni corto ni perezoso, dijo, mira, yo voy, pero me tiene que recibir Biden. Biden lo había eludido en un par de, no encuentros, sino que lugares donde habían coincidido. Y dijo, yo quiero una reunión personal con él. Y en realidad lo que quería Bolsonaro no era tanto hablar con Biden, sino que quería esto que en Estados Unidos es muy popular, que se llama una photo opportunity, una oportunidad de fotografiarse juntos. Esto viene, digamos, también pasa con los candidatos presidenciales, sacarse la foto con el candidato, parece que ayuda a que después te nombren a un cargo, en fin. Y sacarse una foto con Biden era muy importante para Bolsonaro, que en octubre tiene las elecciones donde va a competir con Lula, y que según las encuestas está por detrás, por debajo de Lula. Las últimas encuestas le dan una ventaja razonable, importante a Lula. Y esto de aparecer con Biden es un respaldo muy fuerte de cara a sectores medios que están dudando y que hay toda una campaña de que Bolsonaro no es una persona responsable, que ha dejado mal puesto a Brasil, que es un presidente errático. Bueno, allí sentado con Biden, en sillones muy distanciados, me imagino que esto también tiene que ver por el COVID, pero además se veían muy como esfinges, muy rígidos los dos. Es claro que hay muy poco afecto entre los dos presidentes. En particular, Biden tiene también una chita que afilar, porque Bolsonaro fue un activo, pero entusiasta partidario del presidente Trump. Y por supuesto a Biden, demócrata, esto no le gusta para nada. De manera que hubo este entretelón y que muchas veces estos elementos pasan a dominar más que los contenidos mismos. Y el caso de Brasil, por un lado, la fricción con México, dominaron mucho de la cobertura de la conferencia. Y elementos de contenido no hubo tantos en realidad. Se discutieron algunos temas, pero no fueron los más álgidos, y quizás el tema más importante fue el de la inmigración, que es lo que interesa de sobremanera a Estados Unidos y por cierto, a América Latina, por sobre todas las cosas. Ahora, desde ese punto de vista, ¿es común que en las cumbres de las Américas se generen como resultado no solamente cosas que trasciendan más adelante en relaciones económicas o comerciales, sino que salgan, no sé, decisiones inmediatamente después como para poder anunciar acuerdos, anunciar nuevas medidas? Porque hasta ahora no se ha escuchado básicamente nada. Es cierto, es muy poco y yo creo que no va a salir mucho más. Y en parte Estados Unidos está muy concentrado en lo que está pasando con Rusia y la guerra con Ucrania, y manejaron esto muy mal. O sea, lo manejaron a último minuto, hasta días antes de la conferencia no se sabía en definitiva quiénes iban a ser invitados. Estados Unidos tanteó a Cuba, tanteó a Venezuela, envió emisarios, trataron de negociar delegaciones de menor nivel. Finalmente no encontraron un acuerdo, pero todo esto lo dejaron muy para última hora, y con esto reforzaban la impresión que existía en América Latina, que la región sigue siendo el patio trasero y que Estados Unidos la maneja con un interés muy secundario. Y eso lleva a una vieja reivindicación de varios países latinoamericanos, que es sacarle de las manos a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que es la que organiza la conferencia, sacarle esto de las manos. La OEA está bastante desprestigiada y, digamos, especialmente después del golpe de Estado en Bolivia, en el cual la OEA y su secretario general, el señor Almagro, jugaron un rol protagónico en darle un visto bueno al golpe, y con el tiempo se ha visto que esto fue un golpe, de hecho, por donde se lo mire, y esto disminuyó o opacó la imagen de la OEA, y formar
esta idea ha estado circulando mucho tiempo y no ha podido prosperar por la falta de iniciativa de los países latinoamericanos de tener una conferencia de países latinoamericanos, porque Estados Unidos desnivela de tal manera la conferencia, es lo que argumentan la necesidad de tener una alternativa a esta cumbre de las Américas, porque cuando Estados Unidos está presente tiene domina completamente por su influencia económica, por su poderío militar, por su desempeño diplomático, en fin, tiene una hegemonía absoluta y los países latinoamericanos en muchos casos se sienten, además que la OEA está en Washington, se sienten disminuidos para poder tener una discusión más franca, y por eso han estado buscando fórmulas para tener un ámbito regional que hasta ahora no han encontrado. Pero el tema central, de todas maneras, como te dije, fue el de la migración. Y Estados Unidos allí hizo una pequeña donación, digo pequeña para Estados Unidos, más de 13 millones de dólares, 31 millones de dólares para ayudar en situaciones de emergencia para migración, y ofreció un cupo realmente pequeño, de 20.000 visas para el año 2023-2024. Es decir, una gotita de agua en el océano, cuando uno considera de que en estos momentos hay más de 600.000, estoy confundiendo, 250.000 refugiados o personas que buscan asilo en Estados Unidos que están en México, con esta política de Estados Unidos que es quédate en México, o sea, no cruces la frontera y vamos a procesar tu petición de asilarte en Estados Unidos desde México. Pero las condiciones en México dejan mucho que desear. Han habido grandes quejas sobre los lugares donde los tienen hospedados, la dificultad para encontrar trabajo, y México, que estaba representado por su canciller, dijo, nosotros vamos a tratar de mejorar esas condiciones y vamos a abrir algunas cuotas de empleo transitorio para los refugiados que están en nuestro país. Y cuando hablamos de refugiados, la mayoría de ellos sí son refugiados. En Centroamérica y en Haití hay condiciones, pero muy primarias, muy básicas, muy difíciles de vida, y es natural que la gente busque otros horizontes. Y en eso, digamos, no se avanzó. Se hicieron las típicas declaraciones de buena voluntad, diciendo los países vamos a colaborar. Y la línea roja que trazaron fue decir, cualquiera que aspire a ingresar a alguno de nuestros países, de todos los que estaban representados allí, tiene que hacerlo de forma legal. Nos vamos a unir para que no haya inmigración ilegal, para que la gente no cruce las fronteras clandestinamente. Y en eso, al parecer, estaban todos bastante de acuerdo, y sabemos que en Chile se está fortaleciendo una política en esa dirección. Sí, yo por último, lo que te quería preguntar en torno a esto es como las otras grandes conferencias donde se sabe ya de antemano cuál es la próxima sede. No, yo creo que es posible. Yo no la sé. Yo creo que tampoco. Sí, yo creo que tampoco hay, porque entiendo que, y por eso lo pudo hacer Joe Biden en esta oportunidad, que el país sede es de alguna manera el que regula o permite quienes visitan el país. Esa fue la lógica para que Estados Unidos impidiera el ingreso de 3 países, y yo me imagino que ha pasado antes también, y por lo tanto el país anfitrión pasa a tener un rol muy particular en estas cumbres, digamos. Efectivamente, es así como tú señalas. A propósito, no mencioné que tampoco el presidente de Bolivia fue a la cumbre. De manera que en 6 países, a más de lo que estaba, se les impidió entrar, 3 países dejaron de asistir a nivel de jefe de Estado o de presidente. De manera que fue una cumbre, para usar una metáfora, mocha. Es decir, no fue tan cumbre por justamente estas ausencias que, en definitiva, dominaron el debate y la cobertura periodística del evento. Y
Y el evento fue un evento con poco lustre, y yo creo que esto va a quedar en el saldo positivo, negativo del presidente Biden y del gobierno estadounidense y de su diplomacia. Es decir, es absolutamente evidente que América Latina está muy bajo en el horizonte, en el radar de Estados Unidos. Bueno, por último, algo de eso quizás en determinado, no sé si será en números completos o en los marginales, pero se puede, podrá apreciar en las elecciones de mandato, de medio mandato que tiene próximamente Estados Unidos, digamos. Sí, bueno, yo creo que América Latina como tal no pesa, digamos, desde un punto de vista de balances de poder, no tiene relevancia, pero desde el punto de vista de la migración y de la presencia de ciudadanos de origen latinoamericano, que de alguna manera, especialmente los mexicanos y en particular en California, tienen una gravitación muy importante, así como los cubanos en Miami, e inciden en la política interior de Estados Unidos, pero muchos de los senadores y de los parlamentarios de origen latino están más cerca del Partido Republicano, irónicamente, que del Partido Demócrata, aunque ahí, por cierto, esto está dividido. Pero no sería un error para quienes piensen, los latinoamericanos en Estados Unidos favorecen a un partido u otro, son mayoritariamente demócratas. No es el caso. Sí. Aunque hay, digamos, en ciertos sectores sí ocurre por algunas encuestas que he visto, pero no es un factor, digamos, como en la comunidad cubana, sus experiencias en Cuba son más determinantes que simpatías ideológicas generales, ¿no? Es verdad. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sigue, porque esto va a tener sin duda repercusión en esas elecciones. Vamos a ver en qué sentido, y también en las relaciones próximas que América Latina tenga con Estados Unidos. Muchas gracias, Raúl. Chao, hasta mañana. Adiós. Que estés bien. Hacemos una pausa y ya volvemos.